Nos ponemos de pie para la lectura del Santo Evangelio que está en el libro de San Mateo, capítulo 13, de los versículos 1 hasta 9 y después de los versículos 18 hasta el 23. Así está escrito: aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y estando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y él habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió para sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tendría profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíces, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Parte igual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que está corta de duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra de Dios, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo, del ciclo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Esta es palabra de Dios. Que la gracia, la paz y la sabiduría del Espíritu Santo nos acompañen en este momento en meditar en la palabra de nuestro Santo Dios. Amén. El texto del San Mateo de hoy nos muestra una de las parábolas de Jesús que habla sobre la siembra. Y cuando miramos el mundo contemporáneo en una ciudad grande como es Panamá, es às vezes difícil de imaginar cuáles son las dificultades de la lida del campo, de las haciendas, sobre la siembra y la cosecha de los alimentos. Pero esto é já algo muy conocido en la época de Jesús, pues las personas no tendrían esta rutina que tendremos en una ciudad donde podremos ir a cualquier supermercado y comprar nuestros alimentos. Las personas tendrían que sembrar sus alimentos y cosechar para su propia vivencia. Y Jesús, mirando aquello que sucedía con las personas a su alrededor, le ensina sobre la palabra de Dios. Y acá Jesús propone esta parábola para llevar el conocimiento del Santo Evangelio a las personas que los están oyendo. Y Jesús nos muestra que el desarrollo del arado de Dios hay muchos problemas de cultivo. Muchas veces cultivamos y la naturaleza, las cosas que suceden en este mundo nos hacen perder una cosecha. Y Dios nos muestra que en el sembrar de la palabra de Dios también hay muchos problemas en la cosecha y en el suelo en que se va a sembrar.
Jesús nos muestra que este desarrollo del arado de Dios, hay muchos problemas de cultivo y a veces a causa es el suelo duro y resecoso, que son los corazones de las personas que simplesmente rechazan la palabra de Dios, y otras veces a causa de los suelos pedregosos que limitan el desarrollo de la vida cristiana. Están los problemas muchas veces de la cizaña y la mundanidad y las espinas de la incredulidad que ahogan y eliminan la fe cristiana en muchas personas. Pero Jesús habla también de un modo de cultivo que da como resultado una gran cosecha de una super cosecha. Todos estos ejemplos demuestran la actitud de las personas que escuchan la palabra de Dios y la manera con que conducirlas a salvación, que Jesús lo hace a través de su Espíritu Santo. Tomar la persona, llamarla por medio del Espíritu Santo y llevarla a la salvación. Pero tendremos que mirar que una cosecha que resulta en fracaso es aquella en que la semilla se encuentra en un suelo reseco. Este es el corazón de las personas que no tienen interés en evaluar y reflexionar sobre su estado de alma. Prestam pouca atenção a lo que dice la palabra de Dios, la Santa Biblia. No buscan entender y leer la Santa Biblia. Pueden ir a la iglesia, escuchar la predicación y salir de allí como si no hubieran escuchado nada. Muchas personas en la sociedad de hoy en día solo van al culto por formalidad y por costumbre. En tales casos sucede que dice nuestro Dios en el Salmo 135, 16 y 17, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Tratan la semilla del Evangelio que Jesús Cristo está sembrando en nosotros y la salvación de este Cristo Jesús con indiferencia. Muchas personas en la sociedad, infelizmente, hacen esto. Y los pájaros, como dice Jesús, vienen y comen la semilla del Evangelio en el corazón del ser humano. La segunda experiencia de Jesús, relatada en la parábola, es la de la tierra pedregosa. Es la situación de los que escuchan la palabra de Dios con agrado. Pero la impresión es solo por una situación momentánea y temporal de corta duración. Allí la palabra de Dios se recibe con alegría mientras no exija demasiado cambios. Es bien aceptada mientras no interfiera con los intereses y gustos personales. O sea, las prioridades de las personas eligen para sí en su vida en este mundo, si es Dios o cualquier otra cosa. El suelo pedregoso. Este se refiere al suelo que solo permite una religiosidad de apariencias, sin fe firme ni convicciones cristianas, realmente basadas en la palabra de Dios. Las piedras del egoísmo. Los intereses pecaminosos no permiten que la fe en Cristo y en Dios arraigue más profundamente en su corazón. De modo que en el primer viento frío, tempestad, oposición o tentación, puede hacer con esta vana fe y religión se aparte y se saque del corazón. Un campo lleno de espinas. Es el suelo también que impide una buena cosecha. Las espinas son la influencia del mundo, la seducción de las riquezas y un sinfín de otras ambiciones que ahogan la planta recién nacida para el fruto de la salvación por medio del Evangelio.
Esta situación la viven las personas que dudan entre hacer caso a lo que dice la palabra de Dios o seguir caminos aparentemente más fáciles, mejores y atractivos, pero contrarios a la voluntad de Dios. La semilla nace, pero junto a ella crecen espinas de poco y que a poco van cubriendo y sofocando y eliminam la sembra de la palabra de Dios en los corazones del ser humano. Estes son los ejemplos de la arada frustrada que nuestro Señor Jesús nos muestra en su santa palabra, en el Santo Evangelio de San Mateus. Jesús nos muestra que no basta ir a la iglesia y escuchar la predicación de la palabra de Dios, pues podemos oír y estar desatentos. No basta con prestar atención, las impresiones pueden ser solo temporales, tan superficiales que pronto se disipan. Tampoco basta que nuestras impresiones sean solo fugaces. Pueden permanecer infructuosas como resultado de um apego obstinado às riquezas deste mundo terrenal, que é um mundo passageiro de poucos anos que vamos viver neste mundo terrenal. Depois de mostrar as diversas maneiras de impedir que a semilla que nos é regalada do Santo Evangelho e Salvação de Jesucristo não cresça en el suelo, Jesús nos muestra que es posible tener una buena cosecha, conseguir buena tierra para que la semilla crezca en nuestros corazones y dé un buen fruto. Y es sencillo, basta escuchar la palabra de Dios. Más sencillo que esto, donde toda la palabra de Dios nos está regalada en la Santa Biblia. Oírla, escucharla, estudiarla. É sencillo para que a semilla de la salvação, de la fé, de la esperança crezca em nossos corações. É sencillo llevar a los niños e a todos nosotros al santo bautismo, pois allí Deus nos regala a graça, a salvação, a nova vida en Él. Um regalo de Deus que nos é dado para usufruirmos de la salvação e que o Espírito Santo habite em nós dia após dia, pois allí morimos com Cristo Jesus e já ressuscitamos com Ele para estarmos com Ele na vida eterna. Estes são os sinais que a semilla de la palabra de Deus está se desarrollando em nosotros satisfatoriamente em nossos corações. Pois a parábola revela que há pruebas que nos permitem juzgar se estamos escutando corretamente a palavra de Deus. A prueba são os frutos. E quais são estes frutos de escucharmos a palavra de Deus? São o reconhecimento e o arrependimento de los pecados ante Deus, buscar sempre o perdão ante Deus por tudo aquilo que hacemos de mal e que daña nossa vida e a vida de nosso prójimo. Também podremos mirar que em los cultos donde estamos e miramos e oímos a palavra de Deus, allí nos é regalado o perdão destes nossos pecados, nos é fortalecido nossa fé, o Espírito Santo llena nossa vida, pois en el culto tendremos a oportunidade de estar presentes também, em la Santa Cena del Senhor, donde Cristo está allí realmente presente com su cuerpo, su sangre, haciendo comunhão com nosotros e guiando nossas vidas hasta la eternidade. É sencillo assim de sermos um bom solo, chamado pelo Espírito Santo a receber o Evangelho e a semilla de la salvação.
¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Asistimos regularmente a la iglesia y escuchamos la predicación de la palabra de Dios. ¿Con qué actitud escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué efecto tiene la predicación en nuestro corazón y en nuestro carácter para el día a día? Podemos observar nuestra vida cristiana y señalar cosas que merezcan ser llamadas frutos del Espíritu Santo en nosotros, que agradan a Dios y nos acompañan en la vida celestial, que nos llevan a la vida eterna. El deseo de todo cristiano es llegar al cielo, estar en la presencia de Dios y de Jesús Cristo para toda la eternidad. Y para que esto suceda, se necesita algo más que ir regularmente a la iglesia y escuchar la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita ser acogida en nuestros corazones, llenarnos de seguridad del perdón de los pecados, darnos plena confianza en Cristo como nuestra única salvación, pues solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al cielo. Cuando la semilla encuentra buena tierra en nuestros corazones, los resultados son alentadores, incluso fantásticos. Si hay buena tierra, la semilla germina, crece, se desarrolla y produce en gran manera. 100 veces, 60 veces y 30 veces. La semilla de la palabra de Dios está siendo sembrada. Cada ser humano es campo donde esta semilla puede producir vida y salvación. Cada uno de nuestros corazones es este campo que Dios está sembrando, que Dios quiere mirar y cosechar el fruto de la salvación y de la vida eterna. El Señor quiere que cada uno de nosotros sea su campo para producir grandes cosechas de salvación. Quiere que escuchemos con atención siempre el Evangelio de Dios, que no seamos como la tierra pedregosa, que no permitamos que las espinas de la incredulidad y del conflicto y del desinterés envuelvan nuestros corazones. Seamos la buena tierra, como dice nuestro buen Jesús Cristo, para que podamos ser cosechados en la vida eterna por Él, que nos compró y nos hizo hijos de Dios nuevamente, con su muerte en la cruz y su poderosa resurrección. Por el contrario, acojamos siempre la semilla de la palabra de Dios, haciendo de nuestros corazones una tierra blanda y fértil, donde la semilla de la palabra de Dios pueda germinar y producir abundantemente la salvación para nosotros y para muchos en nuestro alrededor, a quienes a través de nuestro testimonio y del predicar de la palabra de Dios por nosotros, también puedan ser recibidos por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo habite en la vida de cada uno de ellos y de nosotros para todo el siempre, y siempre nos dando una buena obra en la vida, para que podamos llegar siempre al perdón de los pecados nos ofrecidos por Cristo Jesús, la santa salvación y la vida eterna que Cristo nos regala hoy y nos lleva hoy para vivirnos en el cielo. Como Él dijo cuando ascendió al cielo: me voy y en poco tiempo regreso, pero al cielo voy a preparar un hogar para cada uno de ustedes. Y este hogar para nosotros está hecho por Cristo Jesús. Este Cristo que nos ama, nos llama y nos conduce para la salvación hoy y siempre. Y que la paz de este nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo el entendimiento humano, esté con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén.